Bienvenidos todos, mi nombre es Karen Núñez, su expositora en este video, el cual trata sobre el tema pancreatitis aguda, incidencia y factores de riesgo. La pancreatitis es una de las causas más comunes de ingreso hospitalario por enfermedad gastrointestinal. Presenta una morbilidad significativa, alto riesgo de mortalidad y elevado costo hospitalario. Además, requiere un tratamiento multidisciplinario, especialmente en casos de un cuadro grave. La pancreatitis es una condición inflamatoria del páncreas que resulta de la activación prematura de enzimas digestivas liberadas por el páncreas exócrino, provocando su autodigestión y la estimulación potente de macrófagos que inducen la producción de citoquinas proinflamatorias. Estos van a causar daño local, provocando lesiones reversibles cuya gravedad varía desde edema y necrosis grasa hasta una necrosis del parénquima con hemorragia importante. Sin embargo, en una minoría pueden evolucionar a un síndrome inflamatorio sistémico y fallo orgánico e incluso la muerte. A nivel mundial se ha notado un incremento de la incidencia de pancreatitis aguda, la misma que varía según los países de los que se realizan los estudios y dependiendo de la causa. Según Garro y Tual, en el artículo publicado en el 2020, menciona que la pancreatitis ha incrementado en los últimos 10 años, debido a que existe una alta prevalencia de obesidad, consumo de alcohol y colelitiasis. La frecuencia de esta condición en el mundo se encuentra entre 4.9 a 73.4 casos por cada 100.000 habitantes al año. Esta información es corroborada por Pan y colaboradores en el 2018, los mismos que mencionan una incidencia de 4 y 45 casos por cada 100.000 personas y que incluso en la mayoría de los países de ingresos altos aumentan entre el 2% y un 4% anualmente. Según los datos del Global Burden of Disease Study, revelaron una incidencia global de pancreatitis de 5.210.000 pacientes en el año 2016, lo que representa un aumento del 30% en comparación a la incidencia con el año 2006. Recordando que la incidencia varía según los países, en Inglaterra, una patología pancreática aguda se presenta en 5.4 individuos por cada 100.000 habitantes al año y en Estados Unidos desde 79.8, mientras que en España se calcula de 300 y 500 casos por cada millón de habitantes. En el caso de Latinoamérica, se evidencia una incidencia de 15.9 casos por cada 100.000 habitantes. Y con respecto a Perú, estas estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud se da en 28 casos por cada 100.000 habitantes y en Brasil 15 casos por cada 100.000 habitantes. Varios datos recolectados a nivel mundial se observa que la edad más habitual en pacientes está entre los 40 a 60 años. Este rango de edad sigue manteniéndose pese a que varía la etiología y el sexo. Según Silo y colaboradores, en su metaanálisis, se observa la frecuencia de la etiología de la pancreatitis aguda y entre ellos destacan tres principalmente. La pancreatitis aguda de origen biliar con un 42%, seguida de la etiología alcohólica con un 21% y por tercer lugar la idiopática con un 18%. Cabe recalcar que la de origen biliar se presenta con el doble de frecuencia en relación a la segunda causa, especialmente en países latinoamericanos, según estudios realizados en el año 2016. En un estudio realizado en un hospital mexicano, se obtuvieron 100 casos de pancreatitis aguda durante 5 años, los cuales se observaron y ahí consta la etiología biliar y la etiología por alcohol dentro de los primeros lugares y en un segundo lugar la etiología de tipo lipídico, mientras que la etiología traumática se presenta como un 4%. En nuestro país, en un estudio retrospectivo observacional realizado en el Hospital Público General Docente de Riobamba, se encuentra una incidencia acumulada de 19.5 casos por cada 100.000 hospitalizados en el año 2016. El sexo femenino y la edad de 40 a 60 años son los más frecuentes. De la misma manera, en el Hospital General IES de Ambato
se realizó un estudio observacional descriptivo y retrospectivo en el cual se calculó la incidencia acumulada durante el año 2017. De los 2.360 pacientes ingresados, 47 mostraron los criterios diagnósticos de pancreatitis aguda, teniendo así una incidencia acumulada de 1.99%. Y dentro de las características epidemiológicas, se menciona como más frecuente en relación al sexo en las mujeres, mientras que en la edad esta va a estar más en los pacientes que presentan 65 años o más, con un 40.4%. Y dentro de las causas etiológicas, la litiásica es la más común con 70.2%. El predominio de la litiasis biliar de este estudio coincide con otro realizado en Ecuador según Mosquera, el cual indicó en su estudio que la enfermedad biliar representa el 79% de las causas de pancreatitis aguda. En el caso de los factores de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo independiente pero muy relevante, que va a inducir cambios patológicos y funcionales en el páncreas que pueden causar actividad inflamatoria. Se observa sobre todo en fumadores activos y también en fumadores que recientemente han dejado el tabaco. Con respecto al alcohol, la relación de la dosis riesgo es lineal en los hombres, pero no pasa lo mismo con las mujeres. En las mujeres, en cambio, el riesgo se disminuye con un consumo de alcohol menor a 40 gramos por día. En el caso de los cálculos biliares, estos pueden estar influenciados por la dieta. El riesgo se eleva con el consumo de grasas saturadas, colesterol y carne roja. El cálculo actúa obstruyendo el conducto pancreático, mismo mecanismo que es compartido con la CPRE y el páncreas divisum, que son factores de riesgo menos frecuentes. La dislipidemia es un factor de riesgo el cual está asociado a una pancreatitis aguda severa, en el caso de la pancreatitis aguda litiásica. La obesidad es un factor de riesgo bien establecido y es más severo en obesidad central. La diabetes mellitus tipo 2 aumenta el riesgo de 2 a 3 veces. Según varios estudios realizados en Taiwán, demostraron que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen un riesgo de más del doble de desarrollar pancreatitis aguda en relación a los pacientes sanos. Existen factores de riesgo que son por causas raras, como por ejemplo el consumo de fármacos como el valproato, esteroides y ECAS. Otro factor de riesgo es estar expuesto a traumas. La pancreatitis postraumática puede desarrollarse como consecuencia de un traumatismo abdominal cerrado o penetrante, una CPRE o después de una cirugía pancreática. En el caso de un traumatismo abdominal, es un evento infrecuente con el 0.5 al 8% y es de difícil diagnóstico en fase temprana, según Petrón y colaboradores en el estudio realizado en el año 2016, que fue una revisión sistemática con alrededor de 6.000 pacientes. Tras la revisión, los traumatismos de páncreas tienen una prevalencia del 0.21% y 5.37%. Además, es habitual la lesión asociada a otros órganos y estructuras vasculares abdominales que explican una alta mortalidad, que es en este caso del 18%. Existe mayor frecuencia de encontrar traumatismo abdominal penetrante entre el 1% y el 12% y el 5% en el caso de los mecanismos contusos. El traumatismo abdominal cerrado se produce por una fuerza de compresión directa entre el páncreas y las vértebras lumbares, lo que causa la transección de la glándula a nivel de los vasos mesentéricos superiores e incluso rotura del ducto. Entre los factores de riesgo y el grado de gravedad de la pancreatitis aguda existe asociación. Es por esto que en los casos leves y moderados se detectó la obesidad y el alcoholismo, mientras que en los casos graves la obesidad, la litiasis vesicular y la CPRE anterior fueron factores de riesgo más frecuentes. Luego de observar la manera en cómo influyen los factores de riesgo en el desarrollo de esta enfermedad, es importante concientizar de manera oportuna a nuestra población por medio de acciones de promoción y prevención de dicha enfermedad.
Se sugiere actuar sobre los patrones de vida sociales, culturales y ambientales, dando a conocer que llevar un estilo de vida saludable ayuda en gran manera a prevenir varias enfermedades, siendo la pancreatitis una de estas. ¿Pero qué es lo que se puede hacer? Pues disminuir el consumo de grasas saturadas, colesterol, carnes rojas y huevos, en, los cuales, como se mencionó anteriormente, está relacionado con una pancreatitis aguda de origen biliar. Es importante incentivar el consumo de alimentos que contengan fibra debido a que disminuye la saturación biliar. También el consumo de productos que contengan vitamina D, ya que estos se asociaron inversamente a la posibilidad de padecer una pancreatitis aguda, mientras que la ingesta de café fue una acción protectora frente a la pancreatitis aguda no biliar y la pancreatitis recurrente o crónica. Mantener un consumo moderado de alcohol por debajo de los 40 gramos al día es muy importante. Realizar ejercicio durante 1 hora al día en pacientes que tienen un trabajo sedentario o 30 minutos en aquellos que tienen un trabajo manual intenso juega un papel importante. Y finalmente, brindar la atención preventiva a pacientes que ya presentan los factores de riesgo es otro punto que ayudaría en gran manera. Por ejemplo, con el control oportuno a pacientes que presentan un umbral de triglicéridos de 1000 miligramos por decilitro, debido a que este valor fue relacionado con pancreatitis aguda. También tener en cuenta a pacientes que consuman 20 o más paquetes de tabaco por año. Las mujeres, especialmente ellas, que tengan un consumo de alcohol mayor a 40 gramos al día, ya que este era un factor de riesgo que aumentaba la posibilidad de tener pancreatitis aguda, sobre todo en las mujeres. En pacientes los cuales presentan síndrome metabólico e hipercolesterolemia, el uso de las estatinas en el tratamiento trae consigo buenos resultados en cuanto a la prevención. Hemos llegado al final de la presentación. Gracias por su tiempo y atención. Hasta una próxima oportunidad.